Edgar Allan Poe, un genio atormentado por las sombras de la tragedia y obsesionado con los límites de lo macabro, dejó un legado literario que trasciende el tiempo. A través de sus palabras, exploró las profundidades de la psique humana, tejiendo narrativas que oscilan entre la belleza y el horror. Su pluma, como la de un oscuro alquimista, transformó el sufrimiento personal en obras maestras que resuenan con la eternidad. En la penumbra de sus relatos, Poe esculpió una geografía única de la imaginación, explorando los rincones más oscuros de la mente y desafiando las convenciones literarias de su época. Su maestría en el arte del terror y la narrativa breve dejó una impronta imborrable en la literatura, inspirando a generaciones de escritores y cautivando a aquellos que se aventuran en las profundidades del misterio. A pesar de su propia tragedia personal, Poe se convirtió en un arquitecto de la inmortalidad literaria. Sus personajes atormentados, sus poemas melancólicos y sus relatos de suspense han resistido la prueba del tiempo, continuando su danza macabra en la mente de quienes buscan el equilibrio entre la luz y la oscuridad en la expresión artística. Así, en el firmamento literario, la estrella de Edgar Allan Poe brilla con intensidad, iluminando los pasillos sombríos de la imaginación humana y recordándonos que, incluso en la penumbra, la genialidad puede florecer. Su legado persiste, como un cuervo nocturno, en el vasto cielo de la literatura, invitándonos a explorar los misterios más profundos de nuestra propia existencia. Poe fue finalmente licenciado el 15 de abril de 1829, tras encontrar un sustituto que lo reemplazase en su puesto. Antes de marchar a West Point, se trasladó a Baltimore para pasar un tiempo con su tía viuda, María Clem, y hermana de su padre, su hija, Virginia Eliza Clem, prima del poeta, su hermano William Henry, y su abuela inválida, Elizabeth Kearns Poe. En ese tiempo, publicó su segundo libro, Al-A'raf, Tamerlane and Minor Poems, Baltimore, 1829. El libro no fue del todo comprendido, y el autor fue en general fustigado. Sin embargo, el famoso crítico de la época John Neal tuvo comentarios elogiosos para él. Será el primerísimo en las filas de los verdaderos poetas, y la también conocida Sarah Halley llegó a afirmar que recordaba a un poeta no menor que Shelley. Estas fueron las primeras lisonjas que halagaron los oídos del bostoniano. Viajó a West Point y se inscribió como cadete el 1 de julio de 1830. En octubre de ese mismo año, John Allan se casó en segundas nupcias con Louisa Patterson. Este matrimonio, así como las discusiones de Allan con su protegido, en las cuales solían salir a relucir los hijos naturales de aquel, provocaron el distanciamiento definitivo entre ambos. El poeta no aguantó mucho tiempo la disciplina militar y provocó con su conducta que le juzgase una corte marcial. El 8 de febrero de 1831 fue acusado de grave abandono del servicio y desobediencia de las órdenes, al negarse a formar y no acudir a las clases ni a la iglesia. Se declaró inocente para provocar directamente su expulsión, a sabiendas de que hubiese sido encontrado culpable. En ese mismo mes de febrero partió hacia Nueva York, donde logró editar un tercer libro de poemas, que tituló simplemente Poems. La publicación fue sufragada por sus compañeros de West Point, muchos de los cuales donaron, a tal efecto, 75 centavos cada uno. Poe logró así recaudar en total $170. Los compañeros se llevarían una sorpresa, pues esperaban que los poemas fuesen del tipo satírico que Poe escribía en West Point para burlarse de los oficiales al mando, y la obra es netamente romántica. El libro fue impreso por Ellen Bliss, de Nueva York, y apareció como segunda edición, con la siguiente dedicatoria: este libro está respetuosamente dedicado al cuerpo de cadetes de los Estados Unidos. El libro reeditaba los poemas largos, Tamerlane y Al-A'raf, además de 6 poemas inéditos, entre los cuales se hallaba la primera versión de Toelen, Israfel y The City in the Sea. Regresó a Baltimore con su tía, hermano y prima en el mes de marzo de 1831. Su hermano mayor, Henry, que había estado delicado de salud, en parte debido a su alcoholismo, murió el 1 de agosto de 1831. Poe se instaló en la buhardilla que había compartido con su hermano, y pudo trabajar con relativa comodidad. Su atención literaria, hasta el momento enfocada en exclusiva a la poesía, va a trasladarse al cuento, género más vendible, lo cual en esos momentos era de importancia capital para el escritor y su familia, que en los 4 años siguientes vivió en condiciones de extrema pobreza. Según ciertos testimonios, los Poe en ocasiones sufrieron falta material de comida. Readmitido por White con la promesa de mejorar su comportamiento, Poe volvió a Richmond con Virginia y su tía y ya suegra, María Clem. Se mantuvo en el Messenger hasta enero de 1837.
Durante este periodo la tirada del periódico pasó de 700 ejemplares a varios miles, debido a la fama adquirida por el escritor, ya de alcance nacional. Publicó en él poemas, reseñas de libros, críticas literarias y obras de ficción. Según Hervey Allen, Poe desde luego no pasó desapercibido en esa ciudad. Era un joven, atractivo, inquietante y estimulante. La severidad de sus juicios provocaba prontas respuestas y comentarios, y aunque se granjeó enemistades en algunos sectores, su presencia en la escena literaria y lo incisivo de su estilo acrecentaron más y más su fama. En esa época reunió un grupo de relatos en un libro que llamó Tales of the Folio Club. Cuentos del Folio Club nunca vería la luz como tal, aunque sí se aprovecharían sus relatos. Bajo el título de Pinaquidia publicó una colección de notables escritos ensayísticos, de lo más heterogéneo, que más tarde se agruparían como Marginalie. En mayo de 1836 se celebró un segundo casamiento con Virginia en Richmond, esta vez la ceremonia tuvo carácter público. Poco después trató de montar una casa de huéspedes de la que se harían cargo su mujer y su suegra. Su abandono de un puesto cómodo en el Southern Literary Messenger en enero de 1837 se debió, según Hervey Allen, a que, siendo tan brillante, no era persona apropiada para ocupar un puesto de subordinado. En ese mismo mes, se trasladó con su familia a Nueva York. Allí intentó publicar sus Tales of the Folio Club en la editorial Harper's, pero no fue posible. Los editores le aconsejaron que escribiera una obra larga de aventuras, formato más popular, y de ahí surgió su novela La narración de Arthur Gordon Pym. Aparecida en ese mismo año de 1838, fue el cuarto libro publicado por el bostoniano, y el primero de prosa, pero no tuvo buena acogida por parte de la crítica y le proporcionó escaso beneficio. En Nueva York, pese a que logró publicar algunos relatos y reseñas, la situación económica acabó por volverse insostenible. A mediados de 1838, la familia volvió a mudarse, esta vez al centro literario estadounidense de la época, la ciudad de Filadelfia, Pensilvania, instalándose en una pobre pensión. Debido a las estrecheces que pasaban, Poe se prestó a trabajos impropios de su talento, como la publicación con su nombre de un texto de conquiliología, hecho que luego le acarrearía grandes dificultades, ya que fue acusado de plagio. Poe escribió el prefacio y la introducción. Este libro es hoy objeto de veneración por los coleccionistas. Fue su quinta publicación. En el verano de 1839, logró convertirse en redactor jefe de la revista Burton's Gentleman's Magazine. En ella sacó a la luz numerosos artículos, relatos y críticas literarias, lo que contribuyó a incrementar la reputación de que ya gozaba en el Southern Literary Messenger. También en 1839, la colección Tales of the Grotesque and Arabesque, Cuentos de lo grotesco y arabesco, su sexto libro, se publicó en 2 volúmenes. El escritor hizo poco dinero con esta obra, que recibió críticas de distinto signo. Los tales integran algunos de los grandes relatos de su autor, como La caída de la casa User, Ligeia, manuscrito hallado en una botella, etc. Poe dejó Burton's después de colaborar en la revista aproximadamente un año. Más tarde se enroló en otro periódico, surgido del traspaso a otro editor de aquel, Graham's Magazine. Las ventas de esta revista crecieron espectacularmente, debido al aporte literario de Poe y a la buena política editorial de su propietario, George Rex Graham. Estos trabajos permitieron al escritor mejorar la situación de su esposa y de la madre de esta. Se trasladaron a vivir a una casa más agradable, la primera vivienda digna desde los tiempos de Richmond. La casa estaba en las afueras de la ciudad, y el escritor tenía que caminar varios kilómetros diariamente para acudir al trabajo. En este periodo de bonanza Poe desarrolló el germen de la novela policíaca a través de sus relatos, Los crímenes de la calle Morgue, El escarabajo de oro, etc. Gran parte de su obra más importante apareció en el periodo del Grahams. A lo largo de los años 30 y 40 también publicó obras de envergadura, como los relatos La cita, un cuento de las montañas escabrosas, La caja oblonga y El barril de amontillado, en la más importante revista de la época, la Godey's Lady's Book, radicada en Filadelfia. En 1840 publicó una información en la que anunciaba su intención de crear su propio diario, el Styles. Su primera idea fue llamarlo The Pen, ya que estaría radicado en Filadelfia, Pensilvania. En el número del 6 de junio de 1840 del diario The Saturday Evening Post, de dicha ciudad, Poe contrató un anuncio a tal efecto, información acerca del Pen Magazine, publicación literaria mensual que se editará próximamente en Filadelfia a cargo de Edgar A. Poe. Pero estas iniciativas nunca llegaron a cuajar.
Una tarde de asueto de enero de 1842, se produjo un acontecimiento decisivo en las vidas de Poe y familia. Su esposa, Virginia, mostró los primeros signos de consunción propios de la enfermedad hoy conocida como tuberculosis. Como extraído de una añeja novela romántica, Julio Cortázar lo relata así en su biografía. Poe y los suyos tomaban el té en su casa, en compañía de algunos amigos. Virginia, que había aprendido a acompañarse en el arpa, cantaba con gracia infantil las melodías que más le gustaban a Edie. Súbitamente su voz se cortó en una nota aguda, mientras la sangre manaba de su boca. El propio marido describió el hecho como la rotura de un vaso sanguíneo en su garganta. Ella solo se recuperó momentáneamente y el escritor comenzó a beber más de la cuenta debido a la ansiedad que le producía la enfermedad de su mujer. Herbey Allen apunta que existe alguna evidencia de que en esa época Poe recurrió al láudano, que contiene opio, para sobrellevar su depresión y que empezó a sufrir él también graves problemas de salud. En el mes de marzo de 1842 conoció personalmente en Filadelfia a su admirado Charles Dickens, a la sazón de viaje en Estados Unidos. Tuvieron 2 entrevistas, pero se desconoce lo tratado en las mismas. George Walter sugiere que, aparte de sobre literatura, Poe acababa de comentar en prensa la obra Barnaby Rudge del inglés, seguro que hablaron acerca de derechos de autor. Dickens, siempre indignado por el pirateo de sus obras en América, y Poe simplemente por no ser editado y también por la ausencia de una legislación de copyright internacional. Dickens regresaría años después a Estados Unidos tras la muerte de Poe. Según Walter, la visita que hizo entonces a María Clem y la ayuda con que la gratificó prueban que nunca olvidó al poeta americano vestido de negro. En ese tiempo, en 1842, Poe trató de obtener un puesto en la administración del presidente John Tyler, alegando pertenecer al partido Whig. Tenía la esperanza de ser nombrado para la aduana de Filadelfia con la ayuda del hijo del presidente, Robert, que era conocido de un amigo de Poe llamado Thomas Frederick. Poe, sin embargo, a mediados de septiembre de ese año, no se presentó a una reunión con Thomas para tratar de su nombramiento. Puso como excusa encontrarse indispuesto, pero Thomas creyó que lo que estaba era bebido. Posteriormente se prometió al escritor una nueva cita, pero finalmente todos los puestos disponibles fueron cubiertos por otras personas. Dejó el Grahams por desavenencias con su editor, George Rex Graham, que había contratado a Rufus Wilmot Griswold, viejo conocido de Poe, y trató de encontrar un nuevo empleo, sobreviviendo a duras penas como escritor freelance, pero finalmente la familia regresó a Nueva York. A partir de este momento Herbey Allen se refiere siempre a Virginia Clem como a una inválida. En dicha ciudad Poe trabajó brevemente en el Evening Mirror, y más tarde se convirtió en redactor jefe del Broadway Journal, del que, con el tiempo, llegó a ser propietario. Allí se granjeó la enemistad de muchos escritores, entre otras cosas por acusar públicamente de plagio al laureado poeta Henry Wadsworth Longfellow, aunque este nunca respondió a la acusación. El 29 de enero de 1845, su poema, El Cuervo, inspirado en un pájaro parlanchín aparecido en la novela Barnaby Rudge, de Charles Dickens, salió a la luz en el Evening Mirror, convirtiéndose de la noche a la mañana en un gran éxito popular, el primero de su carrera. Allen asegura que se trata sin duda del poema más famoso de la literatura estadounidense. A partir de su aparición, Poe por primera vez llevó una vida social normal, frecuentando los más importantes salones literarios de la ciudad. Aunque convirtió a su autor en una celebridad, Poe obtuvo solo $9 por El Cuervo. En esa época inició una relación, se dice que estrictamente platónica, con la poetisa Frances Sargent Ashwood, relación al parecer consentida por Virginia, que veía en esta mujer una influencia beneficiosa sobre su marido. El devaneo dio lugar a uno de los mayores escándalos en la vida del escritor, suscitando infinidad de comentarios y habladurías entre los literati de la ciudad. El origen de todo fue una mujer que Poe había desdeñado, también escritora, Elizabeth F. Eld, e involucró al matrimonio Poe, al matrimonio Ashwood y a otras personas. En 1847, Poe y Frances Ashwood dejaron de verse definitivamente. El Broadway Journal cerró sus puertas por falta de liquidez en 1846. Poe se trasladó a una casita de campo en Fordham, dentro del barrio del Bronx, Nueva York. Dicha casa, hoy conocida como el Cottage de Poe, se encuentra en la esquina entre el Boulevard Grand Concourse y Kingsbury Road. En ese tiempo de extrema penuria, durante las horas nocturnas, la suegra del escritor se veía obligada a recoger verduras clandestinamente en los huertos vecinos, para poder dar de comer a sus hijos. Como se ha visto, esta situación venía de tiempo atrás.
Según cierto estudio, los ingresos de Poe en los tiempos en que trabajó en el Southern Literary Messenger, en proporción, no le hubiesen permitido superar el equivalente al nivel de pobreza del año 1981. Virginia, que no había podido superar la tuberculosis, murió allí el 30 de enero de 1847. Los amigos de la familia recordarían después cómo Poe, cuya salud ya no se repondría del todo, siguió el cortejo fúnebre de su mujer envuelto en su vieja capa de cadete, que durante meses había constituido el único abrigo de la cama de Virginia. Los biógrafos del escritor han sugerido repetidamente que el tema frecuente en su obra de la muerte de una hermosa mujer, Sfar. El Cuervo, parte de las varias pérdidas de mujeres a lo largo de su vida, incluyendo la de su madre y su esposa. Levin, a este respecto, menciona las muchas heroínas póstumas que jalonan la obra de Poe. A partir de la muerte de Virginia, la conducta del escritor es la del que ha perdido su escudo y ataca, desesperado, para compensar de alguna manera su desnudez, su misteriosa vulnerabilidad. Cada vez más inestable, intentó cortejar a otra mujer, Sarah Ellen Whitman, poetisa mediocre pero mujer llena de inmaterial encanto, como las heroínas de Poe. Sarah vivía en Providence, Rhode Island. Su posterior reencuentro con su antiguo amor de juventud, Sarah Elmire Royster, lo animó una vez más a contraer matrimonio. La novia puso la condición de que abandonara sus malos hábitos. La fecha de la boda se concertó finalmente para el 17 de octubre de 1849. Se vio al escritor en la ciudad de Richmond entusiasmado, e incluso feliz. Es en ese momento cuando se le pierde el rastro, hasta su última aparición en Baltimore. El 3 de octubre de 1849, Poe fue hallado en las calles de Baltimore en estado de delirio, muy angustiado, y necesitado de ayuda inmediata. Fue trasladado por su viejo amigo James E. Snodgrass al Washington College Hospital, donde murió el domingo, 7 de octubre, a las 5 de la madrugada. En ningún momento fue capaz de explicar cómo había llegado a dicha situación, ni por qué motivo llevaba ropas que no eran suyas. La leyenda, recogida por Julio Cortázar y otros autores, cuenta que en sus últimos momentos invocaba obsesivamente a un tal Reynolds, acaso el explorador polar que había servido de referente para su novela de aventuras fantásticas La narración de Arthur Gordon Pym, y que al expirar pronunció estas palabras: que Dios ayude a mi pobre alma. Tanto los informes médicos, como el certificado de defunción se perdieron. Los periódicos de la época informaron de que la muerte de Poe se debió a congestión o inflamación cerebral, el eufemismo que solía utilizarse para los fallecimientos por motivos más o menos vergonzantes, como el alcoholismo. Hoy en día, la causa exacta de la muerte continúa siendo un misterio, aunque desde 1872 se cree que pudo deberse al abuso de agentes electorales sin escrúpulos, que en la época solían utilizar a pobres incautos, emborrachándolos, para hacerles votar varias veces por el mismo candidato. Las especulaciones han incluido el delirium tremens, el ataque cardíaco, epilepsia, sífilis, meningitis, el cólera y aún el asesinato. Dentro de la obra epistolar de Poe, intensa durante toda su vida, es de lectura sobrecogedora la que se refiere a sus últimos meses de vida. En estas cartas se advierte cómo se alternaban en el escritor los accesos de lucidez y de brusco entusiasmo con otros de la más negra desesperación. En este tiempo Poe solía dar pruebas de su deseo de morir, y en alguna ocasión incluso pidió a su tía, María Clem, el único ser vivo con el que le unía una tierna afectividad, que muriera a su lado. No nos queda sino morir juntos. Ahora ya de nada sirve razonar conmigo, no puedo más, tengo que morir. Desde que publiqué Eureka, no tengo deseos de seguir con vida. No puedo terminar nada más. Por tu amor era dulce la vida, pero hemos de morir juntos. Desde que me encuentro aquí he estado una vez en prisión por embriaguez, pero aquella vez no estaba borracho. Fue por Virginia. La memoria de Griswold. El día del fallecimiento del escritor apareció una larga esquela en el periódico New York Tribune firmada por un tal Ludwig. Esta esquela fue reproducida por numerosos medios a través de todo el país. Comienza así: Edgar Allan Poe ha muerto. Murió anteayer en Baltimore. Esta noticia sorprenderá a muchos, y algunos se apenarán. Ludwig fue identificado muy pronto como Rufus Wilmot Griswold, un editor, crítico y antologista que había demostrado gran aversión hacia Poe ya desde 1842. De cualquier manera, Griswold incomprensiblemente logró convertirse en el albacea literario y literary executor del escritor, aplicándose a destruir su reputación después de su muerte.
Este individuo escribió con posterioridad un artículo biográfico largo sobre el escritor titulado Memoir of the Author, Memoria del autor, con el que encabezó un volumen de las obras de Poe. Aquí este aparecía descrito como un ser depravado, borracho, drogadicto y perturbado, y se aportaban diversas cartas del propio Poe como evidencia. Muchas de sus afirmaciones eran burdas mentiras o verdades a medias. Por ejemplo, ahora está demostrado que Poe no fue drogadicto. La versión de Griswold fue denunciada por aquellos que conocieron bien a Poe, pero no pudo evitarse que se convirtiera en la más aceptada popularmente. Esto ocurrió en parte porque era la única biografía completa disponible, reimpresa varias veces, y en parte porque los lectores se entusiasmaban ante la idea de estar leyendo las obras de un malvado. En cuanto a las cartas presentadas por Griswold como prueba, se demostró pronto que no eran más que falsificaciones. Obra. Poe escribió cuentos de distintos géneros, poesía, crítica literaria y ensayo, este sobre los temas más variados, además de una novela larga. A lo largo de toda su vida también escribió numerosas cartas. Influencias. La crítica suele coincidir al determinar las fuentes literarias de las cuales bebió este autor. En sus primeros cuentos sigue a Boccaccio y Chaucer. También se inspiró en toda la novela gótica inglesa, Horace Walpole, Anne Radcliffe, Matthew G. Lewis y Charles Maturin, entre otros. Conoció bien a los románticos alemanes, G.T.A. Hoffmann, el barón Friedrich de la Matt-Fouquet, etc. De su país, tuvo muy en cuenta a los pioneros Charles Bragdon Brown y Washington Irving. Otros autores ingleses que admiró mucho, Daniel Defoe, Walter Scott, William Godwin y Edward Bulwer-Lytton. Poe se inspiró además en las a veces desaforadas historias que solían aparecer en la revista de Edimburgo Blackwell's Magazine, que el bostoniano llegó a satirizar en sus relatos más estrafalarios, El aliento perdido, como escribir un artículo a la manera del Blackwell's, etc. En poesía, se dejó cautivar desde muy joven por Lord Byron. Dentro de este género apreció bastante la poesía nocturna francesa y germánica, así como a todos los románticos ingleses, Shelley, Keats, Wordsworth y al que, sin embargo, criticó su didactismo, y Cowley. También valoró grandemente a Tennyson. Poe asimismo conocía bien el trabajo de los más importantes científicos, Laplace, Newton, Kepler, etc. Pero el autor que probablemente aparece más veces citado en sus obras es el filósofo inglés Joseph Glanville. Julio Cortázar organiza sus cuentos según el interés de sus temas, estableciendo categorías que reflejan la diversidad y la riqueza de su obra. Al traducirlos, los agrupa en 7 categorías distintas, cada una destacando un aspecto particular de sus relatos. 1. Cuentos de terror. Esta categoría incluiría aquellos relatos que buscan provocar miedo o inquietud en el lector. Poe es conocido por su maestría en el género del terror, explorando lo macabro y lo sobrenatural. 2. Sobrenaturales. Aquí se agruparían los cuentos que contienen elementos más allá de lo natural, como lo paranormal o lo fantástico. La habilidad de Poe para crear atmósferas sobrenaturales es evidente en muchos de sus relatos. 3. Metafísicos. Esta categoría podría abordar cuentos que exploran cuestiones filosóficas y abstractas, y que van más allá de la realidad tangible. Poe, en varias ocasiones, incorpora elementos metafísicos en sus escritos. 4. Analíticos. Se refiere a cuentos que tienen un enfoque más analítico y cerebral. Poe era conocido por sus tramas intricadas y su capacidad para crear misterios que requerían una resolución lógica. 5. De anticipación y retrospección, incluiría cuentos que juegan con la noción del tiempo, ya sea anticipando eventos futuros o reflexionando sobre acontecimientos pasados. Poe, en sus obras, a veces jugaba con las percepciones temporales. 6. De paisaje. Esta categoría podría abordar cuentos donde el entorno y la descripción del paisaje juegan un papel destacado. La habilidad de Poe para crear ambientes evocadores es evidente en varios de sus relatos. 7. Grotescos y satíricos. Aquí se agruparían los cuentos que presentan elementos grotescos o que llevan a cabo una crítica satírica. Poe, además de su habilidad para lo macabro, también exploró lo grotesco y satírico en algunos de sus escritos. Cortázar destaca la unidad de un libro en los cuentos de Poe, subrayando cómo, a pesar de escribirlos individualmente en largos intervalos, se mantiene una cohesión temática y estilística que contribuye a la singularidad de su obra. Los cuentos de terror o cuentos góticos constituyen su obra más conocida y propiamente genuina. Heredero directo de dicha corriente, según el estudioso Benjamin F. Fischer, Poe pretende,
sin embargo, no tanto helar la sangre del lector como compatibilizar lo gótico con la plausibilidad psicológica, logrando elevar el género a la categoría de gran arte. El bostoniano modifica el goticismo, además, restándole elementos sobrenaturales, como en su relato, El gato negro, en que el desencadenante del horror final es un gato vivo. Lo que traza de algún modo Poe en sus principales relatos es una suerte de geografía de la imaginación. Entre los herederos directos del goticismo poeano, añade Fischer, se encuentran Edith Wharton, William Faulkner, Flannery O'Connor, Hart Crane, Stephen King, y muchos otros. En cuanto a su calidad artística, el escritor y crítico irlandés Patrick Colum aseguró que relatos como El barril de amontillado, El pozo y el péndulo, La caída de la casa User, Ligeia, etc., se hallan entre los mejores cuentos del mundo, mientras que para el crítico y traductor español Mauro Armiño, a casi 150 años de distancia, siguen siendo las narraciones más sugestivas del siglo XIX. De Riquer y Valverde, en la misma línea, sostienen que sus narraciones y algún poema suyo quedan entre los resultados universales de la literatura norteamericana de su tiempo. Daguerrotipo de Edgar Allan Poe, 1848, ha tomado por W. S. Hartshorne. El de terror fue un género que adoptó Poe para satisfacer los gustos del público de la época. Edmund Wilson subraya los contenidos oníricos y simbólicos en sus relatos, en tanto que Van Wyck Brooks se pregunta qué papel pudieron desempeñar en los mismos los extraños sueños y las terribles pesadillas que padeció desde su adolescencia. Según este crítico, uno comparte más intensamente las pesadillas de Poe que vive las propias. A este respecto, el poeta Richard Wilber manifestó que la grandeza de Poe proviene principalmente de su genio puramente literario, pero también de su maestría en la definición de los estados de ánimo, así como de las transiciones entre los mismos, y de sus posibles significados e implicaciones, todo lo cual logra encuadrarlo en estructuras oníricas. De Riquer y Valverde destacan en este tipo de historias la recreación de una atmósfera de terror cerebral. Harry Levin, por su parte, vislumbra en relatos como Manuscrito encontrado en una botella, y un descenso al maelstrom, una impaciencia por enfrentarse a lo desconocido, que se aproxima hasta el propio borde del abismo, y aún más allá, hacia el país inexplorado de cuya frontera ningún viajero regresa, aunque le es dado enviar mensajes de desesperación, manuscritos embotellados, por decirlo así. En estos cuentos los temas más recurrentes tienen que ver con la muerte, incluyendo sus manifestaciones físicas, los efectos de la descomposición de los cadáveres y la verdad sobre el caso del señor Valdemar, temas también relacionados con el entierro prematuro, la reanimación de cadáveres, y conversación con una momia, la caída de la casa User, y demás asuntos luctuosos. De esta manera, se ha señalado con frecuencia la obsesión entre necrofílica y sádica del autor, manifestada en distintos niveles y matices, según los relatos. Esta cita pertenece al relato La verdad sobre el caso del señor Valdemar, de Edgar Allan Poe. En este pasaje, se describe un momento crucial en la narrativa donde los protagonistas creen que el señor Valdemar ha fallecido, por lo tanto, lo entregan al cuidado de los enfermeros. Sin embargo, en ese momento, ocurre algo inesperado y sorprendente. Se relata que, después de creer que Valdemar ha fallecido y mientras está siendo atendido por los enfermeros, se observa un intenso movimiento vibratorio en su lengua. Este fenómeno persiste durante aproximadamente un minuto. Lo más asombroso sucede al final de este periodo, de las mandíbulas distendidas e inmóviles de Valdemar emerge una voz. La narración sugiere que esta voz es tan extraordinaria y desconcertante que sería una locura intentar describirla. Este pasaje es característico del estilo de Poe, que a menudo exploraba temas macabros y sobrenaturales. En este relato en particular, Poe juega con la idea de la muerte y la posibilidad de la comunicación más allá de la vida, creando una atmósfera de horror y misterio en torno a la experiencia del señor Valdemar. Eros y Tánatos son uno, en Poe, describe Llopis. La muerte de la amada determina su amor a la muerte. Pero el amor a la muerte es la muerte del amor. La necrofilia de Poe es, a la vez, su necrofobia. Lo que más le atrae es lo que produce el supremo horror. Y es precisamente este horror macabro, este terror del alma, que nace solo de su alma enferma, lo que hace entroncar a Poe con la tendencia negra del prerromanticismo inglés. Por su parte, Cratch y Wilson a partir de él, sugieren que el atroz sadismo en los últimos cuentos de Poe se debe a algún tipo de represión emocional. La extraña relación de Poe con su mujer, Virginia Clem, y sus sentimientos de ambivalencia ante su enfermedad y muerte, explicarían el agudo remordimiento que tantas veces afecta a sus héroes.
Otros temas en sus historias macabras son la venganza, Job Frog, el barril de amontillado, la culpa y la autopunición, William Wilson, el corazón delator, el gato negro, el demonio de la perversidad, la influencia del alcohol y el opio, el gato negro, la caída de la casa User, el rey peste, el poder de la voluntad, Ligeia, Morella, la claustrofobia, el barril de amontillado, el entierro prematuro, la narración de Arthur Gordon Pym, etc. Con motivo de sus primeras publicaciones del género, la crítica lo acusó de dejarse llevar en exceso por la influencia de la fantasía alemana, por ejemplo de Hoffmann. A lo que el escritor replicó, en el prólogo a su libro Cuentos de lo grotesco y arabesco: si muchas de mis producciones han tenido como tesis el terror, sostengo que ese terror no viene de Alemania, sino del alma, que he deducido este terror tan solo de sus fuentes legítimas, y que lo he llevado tan solo a sus resultados legítimos. En el prefacio a una traducción al ruso de las obras de Poe, Dostoyevsky anota que el estadounidense era realista en comparación con un idealista alemán como Hoffmann. Sus fantasías eran extrañamente materialistas, incluso en sus imaginaciones más desatadas, y con ello, se descubre como un auténtico americano. Enciclopedia Penguin del horror y lo sobrenatural, sin embargo, tras resaltar las opiniones diversas y hasta enconadamente contradictorias que suscita la obra de Poe, defiende justo lo contrario: nada en Poe, por supuesto, es ni de lejos realista, y, como Julian Siemens ha señalado con buen criterio, no hay ninguna razón adecuada para las cosas terribles que vemos suceder. Este aire fantasmagórico ha logrado fascinar a generaciones de lectores. Lovecraft, en su ensayo El horror sobrenatural en la literatura, carga las tintas. Poe nos ha dejado la visión de un terror que nos rodea y está dentro de nosotros, y del gusano que se retuerce y babea en un espantoso y cercano abismo. Al calar en cada uno de los supurantes horrores de la alegremente pintada broma que lleva el nombre de existencia y en la solemne mascarada que son el pensamiento y los sentimientos humanos, esa visión tiene el poder de proyectarse a sí misma en unas cristalizaciones y transmutaciones tenebrosamente mágicas. Carta manuscrita facsímil de Poe escrita en Filadelfia, el 16 de septiembre de 1840, sobre su proyecto del Pen Magazine, y edición de Dodd, Mead & Co., 1898. Para Baudelaire, en Edgar Poe, Su vida y sus obras, 1856, este tipo de literatura es, de aire rarificado, y en ella, la naturaleza llamada inanimada participa de la naturaleza de los seres vivos, y, como ellos, se estremece con un escalofrío sobrenatural y galvánico. Cortázar, más técnicamente, en El tonel de amontillado, El corazón delator, Berenice, Job Frog y tantos más, el ambiente resulta de la eliminación casi absoluta de puentes, de presentaciones y retratos, se nos pone el drama, se nos hace leer el cuento como si estuviéramos dentro. Poe no es nunca un cronista, sus mejores cuentos son ventanas, agujeros de palabras. Lo que los escritores americanos y sus exegetas han adorado en Poe, declara Harold Bloom, sin apenas ser conscientes de ello, es su percepción y su sensación, algo más que freudianas, opresivas y curiosamente originales, de la sobredeterminación. Walter Pater comentó en una ocasión que los museos lo deprimían porque le hacían dudar de que jamás alguien hubiera sido joven. Nadie fue nunca joven en ningún relato de Poe. Como hizo observar un enojado de H. Lawrence, todos en Poe son vampiros, en particular el propio Poe. Sobre estas narraciones cabe también la sugerencia de que Poe pudo recrearlas como aspectos aislados de las novelas góticas, como pasajes desgajados de un conjunto narrativo más amplio, destacando así poderosamente por sus terribles contenidos, libres de todo adorno. Muchas de las historias que acaban de citarse han sido encuadradas dentro del llamado romanticismo oscuro, Dark Romanticism, en el que lo acompañaron autores como Nathaniel Hawthorne y Herman Melville. Este movimiento surgió como reacción al trascendentalismo de la época, que Poe detestaba. Calificaba a los seguidores de este movimiento de frogpondians, algo así como ranas de charca, en referencia al estanque de un conocido parque de Boston, y ridiculizaba sus escritos denominándolos dementes gestiona metáforas, metaporron MAD, que incurrían en la oscuridad por la oscuridad y el misticismo por el misticismo. El escritor, sin embargo, en una carta a su gran amigo Thomas Halley Chambers, escribió que él no odiaba a los trascendentalistas, sino solo a los sofistas que se cuentan entre ellos. Detectivescos. Poe igualmente dio origen al relato de detectives por medio de sus cuentos analíticos y de misterio, La carta robada, Los crímenes de la calle Morgue, El escarabajo de oro, y El misterio de Marie Roget, que influyeron de lleno en autores posteriores como Arthur Conan Doyle, cuyo Sherlock Holmes está inspirado directamente en el Auguste Dupin de Poe, vid. Legado e influencia.
Los contemporáneos de Poe comparaban las investigaciones de Dupin con las de un abogado, y también al personaje mismo, y algún fiscal de su época opinó que relatos tales eran realmente milagrosos. Dupin, sin embargo, no es el personaje íntegro que pretende aparentar, ya que no es tanto el rival directo del criminal que persigue como una figura profundamente contaminada por ese mismo submundo que pretende desvelar. Esto se observa por ejemplo en las llamativas similitudes: ambos son poetas, ambos roban una carta, su apellido empieza por D, entre el detective y el ministro criminal de La carta robada. Por otra parte, la interdependencia entre detective y criminal es clara. Estos cuentos Poe los reconocía como de los más leídos de entre los suyos, debían su popularidad a que eran algo en una nueva clave. Su mayor éxito literario en prosa, efectivamente, le llegó de uno de estos relatos, El escarabajo de oro. Aparte de El cuervo, fue la obra que conoció mayor difusión a lo largo de su vida, y por ella recibió $100 de premio en un concurso, la cantidad más alta que consiguió nunca por sus escritos. Esto representa bastante bien un cráneo, y hasta me atrevería a decir que es un excelente cráneo, conforme a las nociones vulgares sobre esa región anatómica, y si su escarabajo se le parece, ha de ser el escarabajo más raro del mundo. Incluso podríamos dar origen a una pequeña superstición llena de atractivo, aprovechando el parecido. De El escarabajo de oro, 1843. Los crímenes de la calle Morgue, de entre todos sus relatos, es uno de los más importantes. Fue publicado en 1841 y es todavía considerado el primer cuento de detectives moderno. Poe lo llamó cuento de raciocinio. Acerca de este mismo cuento, escribió Matthew Pearl que la experiencia de leerlo consiste en que nuestro propio papel de investigadores emerge junto con el del narrador, y por supuesto el hecho de que el propio narrador permanezca innominado todo el tiempo facilita nuestra identificación con él al lado de Dupin. Recuerda asimismo que estos relatos elucidatorios del bostoniano giran todos en torno a víctimas femeninas, lo que contrasta con otros como User o Berenice, en los que la pérdida de la mujer señala la plena y definitiva desintegración de cualquier orden dominante. Ni siquiera en sus cuentos analíticos, nace notar Julio Cortázar, se salva Poe de sus peores obsesiones. El genio de Poe no tiene en última instancia nada que ver con su neurosis, que no es el genio enfermo, como se le ha llamado, sino que su genio goza de espléndida salud, al punto de ser el médico, el guardián y el psicopompo de su alma enferma. Harry Levin afirma que la esencia del genio de Poe descansa en la dicotomía sombra-duda, y esto se manifiesta en su personaje más querido, el Raison Neurouges Dupin, que oscila entre el creador y el desvelador de misterios. Por otra parte, estas historias están estrechamente relacionadas con las de exploración, tanto en unas como en otras parece buscarse la resolución del misterio del universo. Según Mauro Armiño, en sus relatos detectivescos Poe se aleja bastante de los usos actuales, que se cifran en perder al lector en una maraña de datos falsos que oculten precisamente el elemento eje. Poe hace hincapié no en el burdo despiste del lector, lo que más le interesa es seguir el proceso de raciocinio que lleva Dupin, antecedente directo de Sherlock Holmes, a la resolución del misterio. De ciencia ficción. El bostoniano dio asimismo un significativo impulso al género emergente de la ciencia ficción, respondiendo así a los recientes avances científicos y tecnológicos, como el globo aerostático, en su cuento, El camelo del globo. Aunque se ha dicho que Poe inventó el género, según John Tresch, en realidad lo que hizo fue descubrirlo, en el seno de una tradición preexistente, reformándolo y adaptándolo a la retórica y las innovaciones técnicas de su tiempo. Por otra parte, sentó las bases para algunos de los modos y temas que adquirirían carta de naturaleza en la segunda mitad del siglo XX. Ya se ha destacado que el autor escribió gran parte de su obra de acuerdo con los gustos populares de la época, lo que vendía. A tal efecto, sus relatos recogen a menudo elementos de la pseudociencia, la frenología y la fisiognomía. Hugo Gernsback, creador del término ciencia ficción que dio nombre a los premios Hugo, citaba solo a 3 autores del género anteriores a los años 30, Poe, Verne y Wells. En castellano existe una edición de los relatos de ciencia ficción del autor que contiene 13 obras, desde Von Kempelen y su descubrimiento, hasta Un cuento de las montañas escabrosas, e incluso, manuscrito encontrado en una botella. En sus cuentos más declaradamente macabros aparecen en ocasiones elementos de la ciencia ficción, y al contrario, de forma que a veces es difícil determinar el género exacto a que pertenecen obras como La verdad en el caso del Sr. Valdemar, manuscrito hallado en una botella. Por otro lado, hay alguna pieza que combina ciencia ficción, terror y prosa poética, la conversación de Eros y Charmian, o sátira y ciencia ficción, Mellón Tatauta, y el ensayo, Eureka, ha sido encuadrado a veces dentro de esta.
Es bien sabido que la hibridación de géneros domina hoy en todo el ámbito de la literatura fantástica, pero Poe, además, según Domingo Santos, prefigura algunos de los temas centrales de la ciencia ficción moderna: los universos alternativos, revelación memérica, los viajes espaciales, el camelo del globo, los viajes en el tiempo y Mellonta Tauta. Refiriéndose a algunos de estos relatos, afirma Harry Levin que Poe carecía del don de la serendipia, hallazgo afortunado, y que sus descubrimientos no son nunca felices, sino más bien visiones atormentadas atrapadas siempre en su desventurado universo de ciencia ficción. El bostoniano dio asimismo un significativo impulso al género emergente de la ciencia ficción, respondiendo así a los recientes avances científicos y tecnológicos, como el globo aerostático, en su cuento, El camelo del globo. Aunque se ha dicho que Poe inventó el género, según John Tresch, en realidad lo que hizo fue descubrirlo, en el seno de una tradición preexistente, reformándolo y adaptándolo a la retórica y las innovaciones técnicas de su tiempo. Por otra parte, sentó las bases para algunos de los modos y temas que adquirirían carta de naturaleza en la segunda mitad del siglo XX. Ya se ha destacado que el autor escribió gran parte de su obra de acuerdo con los gustos populares de la época, lo que vendía. A tal efecto, sus relatos recogen a menudo elementos de la pseudociencia, la frenología y la fisiognomía. Hugo Gernsback, creador del término ciencia ficción que dio nombre a los premios Hugo, citaba solo a 3 autores del género anteriores a los años 30, Poe, Verne y Wells. En castellano existe una edición de los relatos de ciencia ficción del autor que contiene 13 obras, desde Von Kempelen y su descubrimiento, hasta Un cuento de las montañas escabrosas, e incluso manuscrito encontrado en una botella. En sus cuentos más declaradamente macabros aparecen en ocasiones elementos de la ciencia ficción, y al contrario, de forma que a veces es difícil determinar el género exacto a que pertenecen obras como La verdad en el caso del Sr. Valdemar, manuscrito hallado en una botella. Por otro lado, hay alguna pieza que combina ciencia ficción, terror y prosa poética, La conversación de Eros y Charmian, o sátira y ciencia ficción, Mellonta Tauta, y el ensayo, Eureka, ha sido encuadrado a veces dentro de esta. Es bien sabido que la hibridación de géneros domina hoy en todo el ámbito de la literatura fantástica, pero Poe, además, según Domingo Santos, prefigura algunos de los temas centrales de la ciencia ficción moderna: los universos alternativos, revelación memérica, los viajes espaciales, el camelo del globo, los viajes en el tiempo y Mellonta Tauta. Refiriéndose a algunos de estos relatos, afirma Harry Levin que Poe carecía del don de la serendipia, hallazgo afortunado, y que sus descubrimientos no son nunca felices, sino más bien visiones atormentadas atrapadas siempre en su desventurado universo. Sobre el relato, La incomparable aventura de un tal Hans Pfaall, comenta Baudelaire. ¿Quién, lo pregunto, quién de entre nosotros hablo de los más robustos habría osado a los 23 años, a la edad en que aprendemos a leer, dirigirse a la luna, equipado de nociones astronómicas y físicas suficientes, y aferrar imperturbablemente su manía o más bien el hipogrifo sombrío de la verosimilitud? En cuanto a su repercusión dentro de este campo, a través de la mezcla de distintos niveles lógicos en relatos como El retrato oval o William Wilson, Poe es claro precursor de la literatura metaficcional de autores como Borges, Italo Calvino, Nabokov, John Bart y Paul Auster. Y la mezcla de niveles patológicos de realidad prefigurará obras fundamentales de otros autores como Ursula K. Le Guin, Philip K. Dick o Stanislaw Lem. Sobre el relato, La incomparable aventura de un tal Hans Pfaall, comenta Baudelaire, ¿quién, lo pregunto, quién de entre nosotros hablo de los más robustos habría osado a los 23 años, a la edad en que aprendemos a leer, dirigirse a la luna, equipado de nociones astronómicas y físicas suficientes, y aferrar imperturbablemente su manía o más bien el hipogrifo sombrío de la verosimilitud? En cuanto a su repercusión dentro de este campo, a través de la mezcla de distintos niveles lógicos en relatos como El retrato oval o William Wilson, Poe es claro precursor de la literatura metaficcional de autores como Borges, Italo Calvino, Nabokov, John Bart y Paul Auster. Y la mezcla de niveles patológicos de realidad prefigurará obras fundamentales de otros autores como Ursula K. Le Guin, Philip K. Dick o Stanislaw Lem. Satíricos y poéticos. El escritor dedicó asimismo muchos relatos a la sátira, al humor e incluso la mistificación humorística, patraña. Para crear el efecto cómico, solía servirse de la ironía y la extravagancia absurda, en un intento de poner coto al conformismo ideológico del lector. Así, Metzengerstein, su primer cuento publicado, y también su primera incursión en el terror, había sido concebido inicialmente como una sátira del género, ya se ha dicho que muy popular en la época.
No hay mañanas en el mundo de Poe. Sostiene Brooks, y si algunos de sus cuentos son humorísticos, tal vez sean los más siniestros de todos, ya que uno raramente encuentra calidez alguna en su humor, en lo que no quiso seguir a su admirado Dickens. Su humor era de los que dan escalofríos, el tipo de jocosidad macabra para la que nada es tan divertido como lo horrible y que haya deleite en pellizcar la nariz de un cadáver. Placa conmemorativa del lugar de nacimiento de Poe, en Boston. Harry Levin califica las estructuras poeanas de imaginativas, lo que posibilita que, en este tipo de piezas, la comedia aparezca revestida de histeria. Su cultivo de lo extraño en las proporciones lo conduce de la belleza a la caricatura. Como hijo de padres actores era normal que acabase convertido en un histrión literario y que su técnica narrativa brotase animada de dramatismo. El estudioso Daniel Royot en su artículo, Poe's Humor, escribe que el humor de Poe, exento de pretensiones éticas, se reviste de las más inesperadas pulsiones en sus historias de desenlace absurdo con el propósito de recrear una especie de anárquica, dionisíaca euforia. Poe introduce el absurdo con objeto de desmenuzar la corteza de significado unívoco y provocar una experiencia paroxística. Julio Cortázar señala que la sátira en cuentos como El timo considerado como una de las ciencias exactas, El hombre de negocios o Los anteojos se transforma en desprecio. Esto se evidencia en sus personajes, astutos seres que embaucan a la masa despreciable, o miserables muñecos que van de tumbo en tumbo, cometiendo toda clase de torpezas. Y cuando incurre en el humor, el aliento perdido, Bombón, el rey peste, suele derivar inmediatamente en lo macabro, donde está en su terreno, o en lo grotesco, que considera desdeñosamente el terreno de los demás. Todo lo cual se sigue de la incapacidad de Poe para comprender lo humano, asomarse a los caracteres, medir la dimensión ajena. Por eso Poe no alcanzará nunca a crear un solo personaje con vida interior. Viendo que yo permanecía inmóvil, pues tenía todos los miembros dislocados y la cabeza torcida hacia un lado, se sintió un tanto preocupado, despertando al resto de los pasajeros, les dijo de manera muy decidida que, en su opinión, durante la noche les habían endilgado un cadáver pretendiendo que se trataba de otro pasajero, y me hundió un dedo en el ojo derecho como demostración de lo que estaba sosteniendo. En este sentido, afirmó Baudelaire, en el prólogo a su traducción de las historias extraordinarias del estadounidense, son cuentos llenos de magia que aparecen reunidos bajo el título de Tales of the Grotesque and the Grotesque, título notable e intencionado, puesto que los ornamentos grotescos y arabescos rehuyen la figura humana, y ya veremos cómo la literatura de Poe es en muchos aspectos extra o suprahumana. Y Robert Louis Stevenson, en un conocido ensayo sobre Poe, llegó a afirmar: ¿quién fue capaz de escribir Rey Peste dejó de ser un ser humano? Estas narraciones, sin embargo, debido a su extravagancia, fueron muy apreciadas por los poetas surrealistas. Mención aparte merecen sus relatos de corte poético y metafísico, muchos de ellos auténticos poemas en prosa, de acendradas virtudes estéticas, la conversación de Eros y Charmian, el coloquio de Monos y Una, el alce, la isla del hada, silencio, sombra, etc. Autores como Brooks defienden que la belleza musical de algunos de los relatos de Poe era comparable a la de sus mejores poemas. En ellos igualmente encontramos oscuros pantanos, paisajes salvajes y tristes, y figuras fantasmales deslizándose de un lado a otro. Técnica. En lo tocante a su técnica, y a su muchas veces apuntada intensidad narrativa, Poe comprendió que la eficacia de un cuento depende de su intensidad como acaecimiento. Cada palabra debe confluir, concurrir al acaecimiento, a la cosa que ocurre, y esta cosa que ocurre debe ser solo acaecimiento y no alegoría, como en muchos cuentos de Hawthorne, por ejemplo, o pretexto para generalizaciones psicológicas, éticas o didácticas. La cosa que ocurre debe ser intensa. Aquí Poe no se planteó estériles cuestiones de fondo y forma, era demasiado lúcido como para no advertir que un cuento es un organismo, un ser que respira y late, y que su vida consiste, como la nuestra, en un núcleo animado inseparable de sus manifestaciones. Edmund Wilson destaca igualmente esta intensidad en Poe, relacionándola con las virtudes poéticas de su prosa. Leemos los cuentos de Poe en nuestra niñez, cuando todo lo que podemos sacar de ellos son escalofríos, y sin embargo esos cuentos también son poemas que expresan las más intensas emociones. De este modo, el cuento de Poe, William Wilson, es superior a Dr. Jekyll y Mr. Hyde, de Stevenson, por su sinceridad e intensidad. Estatua de Edgar Allan Poe, por Moses Ezequiel, 1917, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Baltimore.
Harry Levin sostiene que la principal contribución técnica de Poe a la narrativa es su manera enfática de interpretar sensaciones, hasta el punto de que André Gide le otorgó el mérito de inventar el monólogo interior. Según Peter Ackroyd, calculaba sus efectos con mano maestra, siempre manteniendo un estricto control técnico de sus narraciones. Es significativo que revisara sus obras sin cesar, haciendo cambios puntuales y otros más generales. También es digno de notarse que su escritura era un modelo de caligrafía. Patrick Colum, por su parte, lo sitúa como el creador del concepto de atmósfera en el arte literario. Cortázar llama a este recurso creación de ambientes, y compara a Poe con otros maestros en esta técnica como Chekhov, Villers de L'Isle-Adam, Henry James, Kipling y Kafka. Poe valoraba en el relato corto por encima de todo la imaginación, así como la originalidad y la verosimilitud. Por lo tanto, el criterio que primaba en este tipo de relatos era exclusivamente estético. Según el crítico Félix Martín, conocidos fueron sus pronunciamientos sobre la supremacía de la imaginación, su condena explícita de la intención moral en la obra de arte y de la alegoría moral, tanto en poesía como en narración, así como el rechazo de todo tipo de verdad inherente a los hechos del relato. Al descartar el didacticismo moralizante como objetivo de la obra de arte, Poe la libera de criterios de verosimilitud externos y da rienda suelta a aquellos elementos fantásticos y formales que la configuran estéticamente, configuración apreciable sobre todo a través de los efectos que produce en el lector. En The Cambridge Companion to Edgar Allan Poe, el crítico Scott Peoples declara, aunque Poe teorizó el relato como un sistema cerrado, cada una de cuyas palabras debía contribuir a un efecto preconcebido, sus propios relatos a menudo presentan situaciones donde un espacio cerrado, el aliento perdido, los crímenes de la calle Morgue, la máscara de la muerte roja, el entierro prematuro, tú eres el hombre, y la carta robada, o una trama perfecta, el corazón delator, el gato negro, el demonio de la perversidad, se rompen, el espacio vacío no lo estaba en realidad, el crimen perfecto se ve frustrado por obra de la conciencia culpable o la perversidad, o, como en Busser, el cadáver no está realmente muerto. Una y otra vez Poe nos demuestra que el control es una ilusión, aunque insiste en que el trabajo de ficción en sí mismo permanece bajo control. Novela. Poe es autor de una única novela, la narración de Arthur Gordon Pym, The Narrative of Arthur Gordon Pym of Nantucket, a 1838. Se trata de un relato de aventuras marineras de tipo episódico, centrado en su intrépido protagonista, quien encontraría eco posteriormente en las obras de Stevenson. El autor buscó sus fuentes principalmente en antiguas leyendas marineras, como la del holandés errante, y en sus lecturas de Daniel Defoe y S. T. Coleridge. Debido a la abundancia de detalles macabros que contiene y a su indescifrable desenlace, la obra ha estado siempre rodeada de polémica. Esta novela fue muy valorada por los surrealistas, que destacaban en ella su maestría en la recreación de elementos inconscientes. Por este motivo también ha sido muy estudiada por el psicoanálisis. Julio Verne escribió una continuación, La Esfinge de los Hielos. Según Cortázar, la obra posee el doble valor de un libro de aventuras lleno de episodios vividos y a la vez de una corriente subterránea evasiva y extraña, un trasfondo que cabría considerar alegórico o simbólico, de no tener presente la tendencia contraria del autor, y sus explícitas referencias en este sentido. Por la constante tendencia al sur que se observa en la trama, en Arthur Gordon Pym se hace patente la fuerte autoconciencia sudista de su autor, también se transparenta una cierta dosis de racismo hacia los negros, lo que manifiestan igualmente El escarabajo de oro y El sistema del Dr. Tar y el profesor Fede. Harry Levin destaca que Poe trató de lograr el estilo, plausible y verosímil, que admiraba en Robinson Crusoe, y que se documentó astutamente mediante mapas, cuadernos de bitácora, crónicas e informes marineros. La obra no puede evitar ser receptáculo de la obsesión claustrofóbica del autor, que se encarna incluso en el marco del océano abierto. En cuanto a su final, si Poe hubiese sido más un alegórico que un materialista, estaríamos tentados de contemplar la salvación de Pym en términos teológicos. Entonces Nunu se estremeció en el fondo de la canoa, pero al tocarlo descubrimos que su espíritu lo había abandonado. Y de pronto nos vimos precipitados en el abrazo de la catarata, y un abismo se abrió en ella para recibirnos. Pero surgió a nuestro paso una figura humana velada, cuyas proporciones eran mucho más grandes que las de cualquier habitante de la tierra. Y la piel de aquella figura tenía la perfecta blancura de la nieve. Poe dejó inacabada otra novela de aventuras, El diario de Julius Rodman, aparecida en la revista Burton's Gentleman's Magazine por entregas. Solo salieron las 6 primeras, de enero a junio de 1840.
En esta obra se narra un viaje ficticio a las montañas rocosas en tiempos de la conquista del oeste, temática que sería muy frecuentada por la literatura estadounidense, con un contemporáneo de Poe, James Fenimore Cooper, a la cabeza. Este relato fue publicado por primera vez en castellano en 2005. Poesía. Probablemente, de no haber tenido que trabajar de periodista, Poe se habría dedicado en exclusiva a la poesía. Razones al margen de mi voluntad me han impedido en todo momento esforzarme seriamente por algo que, en circunstancias más felices, hubiera sido mi terreno predilecto, manifestó en el prólogo al Cuervo y otros poemas. Este será su género más controvertido y el que le granjeará las peores críticas. Las épocas de creación poética más intensas se dieron al principio y al final de su carrera. Sus ideas sobre la poesía, aparecidas en su ensayo sobre El Cuervo, titulado Filosofía de la Composición, pueden parecer contradictorias. Declaró que la poesía era un mero artificio previsto y realizado con técnica de relojero, sin embargo, lo cierto es que admitía en ella todo lo que viene, de lo irracional, del inconsciente, la melancolía, la nocturnidad, la necrofilia, el angelismo, la pasión desapasionada, es decir, la pasión del que llora invariablemente alguna muerta, cuyo amor ya no puede inquietarlo. Cierta vez que promediaba triste noche, yo evocaba, fatigado, en viejos libros, las leyendas de otra edad. Ya cejaba, dormitando, cuando allá, con toque blando, con un roce incierto, débil, a mi puerta oí llamar. A mi puerta un visitante, murmuré, siento llamar. Eso es todo y nada más. El Cuervo. Pese a haberse iniciado en labores poéticas con dos poemas extensos como Tamerlán y Al-Aaraaf, siempre se declaró contrario a obras largas como la epopeya. En su ensayo, El principio poético, no concibe un poema de más de 100 versos, aunque también deploraba las obras demasiado breves. El objetivo del poema es estético, su fin último es la belleza. Poe descreía de la poesía didáctica y alegórica, el poema nunca debe proponerse la verdad como fin. Por eso prefiere a Cowley y Tennyson antes que a Wordsworth. Es bien sabido que su otra gran influencia, desde muy joven, fue la de Lord Byron. Pero, como se ha visto, para Poe la poesía tampoco debía ser producto de la pasión, afirmación que puntualiza Julio Cortázar, para quien El Cuervo nace más de la pasión que de la razón, y esto vale también para el resto de sus grandes poemas, To Ellen, The Sleeper, Israfel, The City in the Sea, For Annie, The Conqueror Worm y The Haunted Palace, poemas cuyo impulso fundamental es análogo al que movió al autor a la ejecución de sus cuentos, más autobiográficos y obsesivos. Solo su acabado, su retoque fueron desapasionados. De Riquer y Valverde, sobre El Cuervo. Aun con su efectismo y su machaconería rítmica. Demuestra su legitimidad cuando se lee directamente, antes de saber que existe un ensayo sobre su composición y la de la poesía en general. Dos de sus mejores poemas son Annabel Lee, que muchos dicen inspirado por la muerte de su esposa, obra que, pese a lo expresado por su autor, dice Cortázar que jamás hubiera podido brotar de una combinación cuidadosa y paciente de elementos, y Ulalume, del que apunta el argentino que, Poe no sabía lo que había escrito, tal como podría afirmarlo un surrealista que escribiera automíticamente. Para Edward Shanks este poema, transfiere del poeta al lector un estado mental que ninguno de los dos podría definir con términos precisos. El poeta argentino Carlos Obligado escribió sobre las composiciones más sobresalientes de Poe, se trata de una de las constelaciones cenitales de la lírica moderna, son 25 o 30 inspiraciones de una virtud patética alucinante, de un idealismo angelizado, de una misteriosa perfección formal. Gracias a un don que nadie poseyó en tal grado. El de borrar la frontera entre lo sensible y lo ideal. En cuanto a su técnica poética, su ardiente defensor francés, Charles Baudelaire, recuerda que Poe concedía una importancia extraordinaria a la rima, y que, en el análisis que hizo del placer matemático y musical que el espíritu recibe de la rima, puso tanto cuidado, tanta sutileza como en todos los temas relacionados con la profesión poética. Hace en particular un uso acertado de las repeticiones del mismo verso o de varios versos, retornos obstinados de frases que simulan las obsesiones de la melancolía o de la idea fija. Habla también del célebre verso leonino de Poe, aquel que incluye una rima interior en el hemistiquio. Poe lo usó mucho en El Cuervo. Para Baudelaire, en una palabra, la poesía de Poe era profunda y reverberante como el sueño, misteriosa y perfecta como el cristal. Según T. S. Eliot, el bostoniano,
poseía, en grado excepcional, el sentido del elemento cadencioso de la poesía, de eso que podríamos llamar, en su acepción más estrictamente literal, la magia del verso. Ensayo y crítica. Poética. Poe elaboró su propia teoría de la literatura, que aparece diseñada en su obra crítica y en ensayos como El principio poético. Esta obra constituye un manifiesto esteticista radical. Un instinto inmortal, profundamente enraizado en el espíritu del hombre, es de este modo, dicho sin rodeos, un sentido de lo bello. Esto es lo que administra para su deleite en las múltiples formas, sonidos y olores en los que existe. E igual que el lirio se refleja en el lago, o los ojos de Amarilis en el espejo, así la mera repetición oral o escrita de estas formas, sonidos, colores, olores y sentimientos, es una duplicada fuente de deleite. El autor dio siempre pruebas de aborrecer el didactismo y, pese a que varias de sus obras utilizan este recurso, la alegoría. Creía que el sentido en literatura discurre bajo la superficie expresa. Las obras con un sentido demasiado obvio, escribió, dejan de ser arte. Opinaba además que aquellas debían ser breves y enfocadas a causar un efecto muy concreto, para lo cual el escritor debía calcular cada efecto e idea. En otro conocido ensayo sobre la materia, Filosofía de la composición, el escritor describe el método que siguió en la escritura de El Cuervo, afirmando que fue dicho sistema tan frío el que utilizó. Muchas veces se ha cuestionado, sin embargo, si esto es cierto. El poeta T.S. Eliot declaró irónicamente al respecto: es difícil para nosotros leer este ensayo sin meditar que si Poe llevó a cabo el poema con ese cálculo, debería haberse tomado más molestias en ello, el resultado no acredita el método. El biógrafo Joseph Woodcraft describió el ensayo como un ingeniosísimo ejercicio en el arte de la racionalización. Las ideas rectoras de Poe, tanto a efectos poéticos como críticos, eran la originalidad, que proponía como método de búsqueda del efecto literario, y el propio método, según supo ver muy bien Paul Valéry. También otorgaba gran importancia a la seriedad o verosimilitud, en sus propias palabras. Valéry subraya asimismo un aspecto innovador en la estética de Poe que solo se valoraría muchos años después de su muerte. Por primera vez, las relaciones entre la obra y el lector eran elucidadas y consideradas como los fundamentos positivos del arte. Ensayo. Poe ejerció el ensayo sobre los temas más variados, la larga meditación cosmológica, Eureka, los comentarios breves reunidos en Marginalie, y los trabajos monográficos, Criptografía, Filosofía del moblaje, Arabia Pétrea, El jugador de ajedrez de Maelzel, etc. Eureka, ensayo escrito en 1848, supone una teoría cosmológica que en algunos pasajes parece presagiar la del Big Bang, la teoría de la relatividad, el espacio-tiempo. Las consideraciones que en este ensayo hemos seguido paso a paso nos permiten percibir de un modo claro e inmediato que el espacio y la duración son una sola cosa, los agujeros negros, así como la primera solución conocida a la llamada paradoja de Ulves. Siendo la sucesión de estrellas interminable, el fondo del cielo debería presentar para nosotros una luminosidad uniforme, como la mostrada por la galaxia, dado que no podría haber razón alguna por la que, contra todo punto de ese fondo, no se destacase al menos una estrella. La única razón, por tanto, en tales circunstancias, por la que podríamos entender los vacíos que nuestros telescopios encuentran en direcciones innumerables, sería suponiendo la distancia del fondo invisible tan inmensa que ningún rayo de luz a partir de dicho fondo ha sido capaz de alcanzarnos todavía. De Eureka. Poe no pretende valerse de un método científico en este ensayo, sino que escribe basándose en la más pura intuición. Por esta razón consideraba la pieza como una obra de arte, no científica, insistiendo en que, a pesar de ello, su contenido era veraz y la juzgaba su obra maestra. De hecho, Eureka está repleta de errores científicos. En particular, las afirmaciones del autor contradicen los principios newtonianos al considerar la densidad y la rotación de los planetas. Esta obra fue muy valorada por los poetas Paul Valéry y W. H. Auden. Harry Levin ve en Eureka algo, más que el colmo de la mistificación o una rapsodia megalomaníaca. Puede ser leída como una refutación racionalista de la metafísica del trascendentalismo, o como un experimento pionero en el género embrionario de la ciencia ficción. El escritor de este género Domingo Santos relaciona igualmente Eureka con el mismo, pero para él constituye más bien un genial atisbo de presciencia. Otra gran afición de este autor fue la criptografía, a la que dedicó excelentes páginas. En cierta ocasión retó a los lectores de un periódico de Filadelfia a que le presentaran escritos cifrados que él logró resolver. En julio de 1841,
publicó un ensayo titulado Algunas palabras sobre la escritura secreta en la revista Graham's Magazine, y comprendiendo el gran interés del público en el asunto escribió uno de sus grandes relatos, The Gold Book, El escarabajo de oro, obra que incorporaba acertijos criptográficos. Su éxito en la criptografía se debía, sin embargo, según explican los expertos, a la ignorancia sobre el tema de sus admirados lectores, pues su método era muy elemental. En cualquier caso, su esfuerzo contribuyó a popularizar esta disciplina en su país. Uno de sus seguidores más entusiastas, el famoso descifrador William F. Friedman, fue en su juventud gran lector de El escarabajo de oro, lo que le sirvió durante la Segunda Guerra Mundial para descifrar el código japonés Purple. Eros y Tánatos son uno, en Poe, escribe Llopis. La muerte de la amada determina su amor a la muerte. Pero el amor a la muerte es la muerte del amor. La necrofilia de Poe es, a la vez, su necrofobia. Lo que más le atrae es lo que produce el supremo horror. Y es precisamente este horror macabro, este terror del alma, que nace solo de su alma enferma, lo que hace entroncar a Poe con la tendencia negra del prerromanticismo inglés. Por su parte, Cratch y Wilson a partir de él, sugieren que el atroz sadismo en los últimos cuentos de Poe se debe a algún tipo de represión emocional. La extraña relación de Poe con su mujer, Virginia Clem, y sus sentimientos de ambivalencia ante su enfermedad y muerte, explicarían el agudo remordimiento que tantas veces afecta a sus héroes. Otros temas en sus historias macabras son la venganza, Job Frog, el barril de amontillado, la culpa y la autopunición, William Wilson, el corazón delator, el gato negro, el demonio de la perversidad, la influencia del alcohol y el opio, el gato negro, la caída de la casa User, el rey peste, el poder de la voluntad, Ligeia, Morella, la claustrofobia, el barril de amontillado, el entierro prematuro, la narración de Arthur Gordon Pym, etc. Con motivo de sus primeras publicaciones del género, la crítica lo acusó de dejarse llevar en exceso por la influencia de la fantasía alemana, por ejemplo de Hoffmann. A lo que el escritor replicó, en el prólogo a su libro Cuentos de lo grotesco y arabesco. Si muchas de mis producciones han tenido como tesis el terror, sostengo que ese terror no viene de Alemania, sino del alma, que he deducido este terror tan solo de sus fuentes legítimas, y que lo he llevado tan solo a sus resultados legítimos. El alcance de la influencia de Poe en todos los ámbitos literarios es inabarcable. El crítico David Galloway ha resaltado que la misma se basa en la fuerza de su profunda inteligencia creadora que pudo hacer cristalizar actitudes, técnicas e ideas que nos parecen particularmente modernas. El estudioso español Félix Martín menciona concretamente sus repercusiones en el simbolismo francés, en la estética del decadentismo inglés, en la ficción detectivesca, en el desarrollo de la figura narrativa del doppelganger, el doble, así como en las teorías formalistas y estructuralistas contemporáneas. Otras influencias igualmente patentes. Su incidencia en la ciencia ficción y la literatura terrorífica, en el absurdismo grotesco del gótico sureño, su impacto estético entre los trascendentalistas norteamericanos, y el alcance de su filosofía científica y de sus conocimientos psicológicos y parapsicológicos, así como el de su crítica literaria. Ilustración para El Cuervo, a cargo de Gustave Doré, 1884. Durante toda su vida, Poe fue principalmente reconocido como crítico literario. Su amigo, también crítico, James Russell Lowell, lo llamó el crítico más exigente, filosófico y sin miedo a obras imaginativas que ha escrito en América, aunque se preguntaba si alguna vez utilizaba ácido prúsico en lugar de tinta. Lowell llegó también a afirmar, no conocemos a nadie que haya desplegado unas habilidades más variadas y sorprendentes. También muy conocido en su tiempo como escritor de ficción, fue uno de los primeros autores estadounidenses del siglo XIX en llegar a ser más popular en Europa que en su país. El respeto que se le tiene en Francia es debido principalmente a las tempranas traducciones de su obra por parte de Charles Baudelaire, traducciones que pronto fueron consideradas definitivas en toda Europa. Las obras policíacas de Poe protagonizadas por el ficticio C. Auguste Dupin, iluminaron directa y decisivamente toda la literatura del género posterior. Sir Arthur Conan Doyle, padre de Sherlock Holmes, declaró, cada una de estas obras constituye una raíz de la que ha brotado toda una literatura. ¿Dónde estaba la literatura policíaca antes de que Poe le insuflara el aliento de vida? La Asociación Mystery Writers of America ha denominado en su memoria a sus más importantes galardones los Edges. Poe también influyó de forma decisiva en la ciencia ficción, muy notablemente en el francés Julio Verne, quien escribió una secuela de la novela poeana a la narración de Arthur Gordon Pym. Verne la tituló La Esfinge de los Hielos. El autor británico de ciencia ficción H.
G. Wells apuntó que Pym narra todo aquello que una inteligencia de primer orden era capaz de imaginar sobre el Polo Sur hace un siglo. Ya en el siglo XX, escritores de terror y ciencia ficción tan importantes como H. P. Lovecraft y Ray Bradbury se han inspirado abiertamente en Poe. Al igual que otros artistas célebres, sus obras han conocido multitud de imitadores. Una corriente muy interesante es la de aquellos clarividentes o personas con poderes paranormales que se autoproclaman canales de ultratumba de la voz poética de Poe. Uno de los más singulares fue la poetisa Lizzie Dotten, quien, en 1863, publicó Poems from the Inner Life, Poemas de la Vida Interior, libro en que aparecen presuntos poemas recibidos del espíritu de Poe. Estas piezas no eran más que refritos de poemas como The Bells, pero reflejando una nueva y positiva significación. Kevin J. Hayes, editor de The Cambridge Companion to Edgar Allan Poe, lo define, en el contexto del siglo XIX, como un anticipador único del arte moderno y del arte por el arte, que dominaron el siglo posterior, y menciona, con abundancia de datos, solo algunos de los artistas plásticos a los que influyó decisivamente: Edward Hopper, Edward Menard, Odilon Redon, Paul Gauguin, Max Ernst, Salvador Dalí, Alberto Martini, René Magritte, Marcel Duchamp, a los expresionistas alemanes, a los cineastas Alfred Hitchcock y Robert Guienne, etc. Poe no logró suscitar en España el extraordinario interés que despertó en Francia, pero es muy conocido su peso en el marco de la narrativa hispanoamericana, con Cortázar y Borges a la cabeza. Según Félix Martín, la constante reedición de su obra narrativa, sin embargo, es indudablemente la prueba más fehaciente de que Poe continúa ejerciendo una influencia poderosa y magnética sobre el lector español. La escasez de estudios críticos en castellano merecería ser disculpada por este motivo. La figura histórica del escritor ha aparecido como personaje de ficción en multitud de obras literarias, musicales y audiovisuales, en las cuales suele hacerse hincapié en el tópico del genio chiflado, o el artista atormentado, explotándose a sí mismo sus infortunios personales. A veces Poe aparece mezclado con sus propios personajes, con alguno de los cuales intercambia la identidad. En la novela La sombra de Poe, de Matthew Pearl, dos detectives aficionados rivalizarán en la tarea de desentrañar la muerte del poeta. Uno de ellos habría servido de inspiración para el August de Pan. La reconocida canción de The Beatles escrita por John Lennon y acreditada a la dupla Lennon/McCartney del año 1967, Ian the Wowles, lo nombra directamente entre sus líneas cuando dice: Clementary Penguin singing Hare Krishna/Man, you should have seen them kicking Edgar Allan Poe. La razón por la cual el autor lo cita es en referencia al poeta Allen Ginsberg, cuya obra fue muy influenciada por los poemas de Poe. En 2009, uno de los primeros ejemplares de su libro Tamerlane and Other Poems, se cree que solo se conservan 12 en todo el mundo, fue vendido por un precio récord en la literatura estadounidense, $662.500. Se ha calculado que, a lo largo de su vida, Poe no obtuvo más allá de $300 por toda su obra editada. Polémicas. Poe no solo recibió alabanzas. El poeta William Butler Yeats fue muy crítico con el autor de El Cuervo, llamándolo vulgar. El trascendentalista Ralph Waldo Emerson reaccionó contra dicho poema, afirmando: nada veo en él, y refiriéndose a su autor como el hombre campanilla, frase que recuerda Borges en un escrito sobre Poe. Aldous Huxley escribió que la escritura de Poe incurría en la vulgaridad al ser demasiado poética, y veía su equivalente en el hecho de llevar un anillo de diamantes en cada dedo. La polémica suscitada en torno a su figura es llamativa, especialmente en lo que respecta a su poesía. El crítico Harold Bloom sitúa a Poe en el 12º lugar entre los poetas norteamericanos del siglo XIX, y llama la atención sobre su constante sobrevaloración por parte de la crítica francesa. Otros autores como Ivor Winters y Aldous Huxley, como hemos visto, se encuentran en la misma línea. Fue sin embargo su dedicación al arte narrativo lo que definitivamente lo consagró como genio literario. En los relatos puede el lector valorar a fondo la riqueza y complejidad de su aportación literaria. Su controvertida figura se forjó en su patria principalmente a partir de las manipulaciones de sus enemigos literarios directos, Rufus W. Griswold o Thomas Dunn Inglis, y también de primitivos análisis de corte psicoanalítico, como los practicados por Marie Bonaparte o Joseph Goodcrutch. Estas versiones deformadas y manipuladas perduraron no obstante durante muchas décadas, hasta que fueron puestas en entredicho y finalmente descartadas como grotescas y falsas, a través del estudio de grandes especialistas como John Henry Ingram y Arthur Hubson King, ya bien entrado el siglo XX. Según Van Wyck Brooks, en cualquier caso,
Poe no conoció en vida tantos enemigos como se supone. Hubo más personas que lo apoyaron que aquellas que lo denigraron, y, más que de bohemio, siempre tuvo fama de trabajador, puntual y constante. Las instituciones dedicadas a la memoria de Edgar Allan Poe reflejan el legado perdurable del escritor en diferentes lugares relacionados con su vida. Uno de estos lugares es el Museo Edgar Allan Poe de Richmond, ubicado en Estados Unidos, que preserva la memoria del autor. Además, la Universidad de Virginia conserva el dormitorio donde Poe residió, permitiendo a los visitantes conectar con su legado durante su tiempo en la institución. La casa en Baltimore, donde Poe vivió a los 23 años, ahora alberga el Edgar Allan Poe House and Museum, siendo la sede de la Edgar Allan Poe Society. Esta institución no solo preserva la estructura original, sino que también se esfuerza por mantener viva la memoria y el impacto de Poe en la literatura. En Filadelfia, la última casa donde vivió Poe se ha convertido en el Edgar Allan Poe National Historic Site, destacando la importancia de este lugar en la preservación de su legado. La ubicación original de su última casa de campo en el Bronx, Nueva York, se mantiene como el Edgar Allan Poe Cottage, proporcionando a los visitantes una oportunidad única para sumergirse en la vida del escritor. Estas instituciones no solo actúan como guardianes de la historia de Poe, sino que también ofrecen a los admiradores y estudiosos la oportunidad de explorar su vida y obra, manteniendo viva la influencia duradera de este maestro del género macabro en la literatura estadounidense. El destacado escritor de horror estadounidense H. P. Lovecraft opinó sobre su ilustre antecesor: la fama de Poe ha sido objeto de las más curiosas vicisitudes y ahora está de moda entre la avanzada inteligencia en minimizar su importancia como escritor y su influencia. Sin embargo, le sería difícil a un crítico imparcial negar el enorme valor de su obra y la potencia penetrante de su pensamiento como creador de visiones artísticas. Poe inició un camino en la literatura, fue el primero en darles ejemplo y enseñar un arte que sus sucesores, con el camino abierto y con su guía, pudieron desarrollar mucho más. Pese a sus limitaciones, Poe realizó lo que nadie había realizado o podía haber realizado, y a él debemos la novela de horror moderna en su estado final y perfecto. Sobre la fuerza de las imágenes de Poe, añadió: de esta manera los espectros de Poe adquirieron una malignidad harto convincente que no poseían los de ninguno de sus antecesores y fundó un nuevo modelo de realismo en los anales del horror literario. Robert Louis Stevenson hace de Poe un retrato no muy halagüeño en un artículo que publicó con motivo de la edición, en 1874, del libro Las obras de Edgar Allan Poe, si bien reconoce que tenía el auténtico instinto del narrador. La cita completa sobre El Rey Peste es como sigue: ¿quién fue capaz de escribir Rey Peste dejó de ser un ser humano? Por su bien, y movidos por una infinita piedad hacia un alma tan extraviada, nos agrada darle por muerto. Más adelante, afirma, con verdadero instinto de narrador, ha relatado su historia como mejor le convenía y ha sacado el máximo provecho de su imaginación. Sin embargo, no siempre ese es el caso, pues, a veces, adopta una aguda voz de falsete, otras, por obra de algo semejante a un truco de magia, deriva de su historia más de lo que ha sabido invertir en ella, y mientras sobre la explanada la guarnición en pleno desfila ante nuestros ojos en carne y hueso, desde las almenas continúa el aterrándonos con cañones de pacotilla y múltiples morriones de fiero aspecto que penden de palos de escoba. Como característica más sorprendente del estadounidense propone su, poco menos que inverosímil agudeza en el resbaladizo terreno entre la cordura y la demencia, en relatos como El hombre de la multitud, Berenice, y El corazón delator. Y sí, es sobradamente ameno en la trilogía de C. Auguste Dupin. Este despliegue de ingenio acaba por aburrirnos. El poeta y crítico T. S. Eliot mostraba sentimientos encontrados respecto a este autor. En realidad, con Poe viene siempre a tropezar el crítico como juez. Si examinamos su obra en detalle nos parece no encontrar en ella más que frases desaliñadas, pensamientos pueriles que no tienen como base una extensa lectura ni estudios profundos, experimentos al azar en diversos géneros literarios, realizados principalmente bajo el apremio de una necesidad de dinero, sin perfección en ningún detalle. Pero esto no sería justo. Porque sí, en lugar de examinar su obra analíticamente, nos alejamos para contemplarla en conjunto, vemos una masa de forma singular y de dimensiones impresionantes, a la que constantemente se vuelve la mirada. La influencia de Poe es asimismo desconcertante. En Francia ha sido inmensa la de su poesía y sus teorías poéticas. En Inglaterra y en Norteamérica parece casi insignificante. Podemos señalar a algún poeta cuyo estilo manifieste que se ha formado en el estudio de Poe. El único nombre que se insinúa inmediatamente es el de Edward Lear.
El escritor irlandés Patrick Colum, en la introducción a una edición inglesa de sus cuentos, afirma: la expresión al margen describe admirablemente la obra imaginativa completa de Poe, tanto en poesía como en prosa. Ambas son marginales, no centrales, nos llegan, no de la corriente principal de la vida, sino de los límites de la existencia. Relatos como El barril de amontillado, El pozo y el péndulo, y Ligeia, son tan redondos y perfectos que no ofrecen superficie alguna de corte al cuchillo de la crítica. Colum destaca la gran fuerza dramática en las obras de Poe, lo que le hace lamentar que el estadounidense no se dedicase nunca al teatro y, debido a su gran poder analítico, afirma que probablemente sus capacidades críticas superaban a las imaginativas. Poe, por último, era un gran psicólogo más en su faceta de crítico que en la puramente creativa, y tenía un profundo conocimiento de los movimientos mentales relacionados con el miedo. En su libro The Power of Blackness, Hawthorne, Poe, Melville, El poder de la oscuridad. H.P.M., el crítico Harry Levin, encontrando ciertos vínculos literarios entre Dostoyevsky y Poe, titula Apuntes del subsuelo, uno de los capítulos dedicados a este último. Sobre su peculiar estilo, trabajando siempre bajo presión, no podía pretender ser devoto de la palabra exacta. En vez de eso, tanteaba entre varios sinónimos aproximados, de manera que el texto sonase a culto. Aunque sus materiales eran concretos, su vocabulario tendía a lo abstracto, de forma que el lector se encontraba a sí mismo en posición de ser instruido sobre cómo interpretar esto o lo otro. Por ejemplo, el adjetivo terrific, espantoso, no actúa de estímulo, sino más bien como respuesta programada. Levin menciona también el exceso de exclamaciones, guiones, superlativos, galicismos. Baudelaire, en sus traducciones de Poe, solía reemplazar estos últimos por los más elegantes circunloquios. El crítico estadounidense Harold Bloom incluye a Poe entre los escritores canónicos o fundamentales de la edad literaria que él denomina democrática, junto a compatriotas suyos como Nathaniel Hawthorne, Herman Melville, Walt Whitman, etc., pero en su canon no estudia en profundidad su figura. Bloom compara desventajosamente a Poe con Dickens. La fantasmagoría de Poe rara vez encontró un lenguaje adecuado a sus intensidades. Uno de los más eximios críticos de su tiempo, el estadounidense Edmund Wilson, en su ensayo de 1926, Poe en su país y en el extranjero, hace referencia a la absoluta importancia artística de este autor, y trata de corregir algunos tópicos desatinados sobre él, puntualizando reivindicativamente, al referirnos a figuras como Poe: los norteamericanos aún nos mostramos casi tan provincianos como aquellos contemporáneos suyos que ahora nos parecen ridículos por no haber sabido reconocer a sus genios. Hoy damos por hecho su eminencia, pero todavía no podemos evitar el considerarlos, no desde el punto de vista de sus aportaciones reales a la cultura occidental, sino principalmente como compatriotas cuyas actividades nos sentimos obligados a explicar en términos norteamericanos, y cuyas existencias personales estamos, como vecinos, en posición de investigar. De este modo, a estas alturas en que Edgar Poe ha estado figurando en Europa durante 3/4 partes del siglo como escritor de importancia capital, en Norteamérica aún nos preocupamos, aunque ya no con indignación, por su mala reputación como ciudadano. En Enciclopedia Penguin del horror y lo sobrenatural leemos: el héroe poeano debe indagar lo que está envuelto en el misterio, debe enfrentarse a lo que más teme. No está siempre asaltando tumbas precisamente porque ser enterrado vivo es, fuera de toda duda, el más terrorífico de los extremos que jamás haya caído en suerte a la mera mortalidad. Este intenso deseo de conocer informa los cuentos de horror y también explica ese espíritu de la perversidad, que, dijo Poe, representa el anhelo del alma de atormentarse a sí misma. D. H. Lawrence definió a Poe como aventurero en las criptas, sótanos y horribles pasajes subterráneos del alma humana. Van Wyck Brooks escribió sobre su trabajo en la prensa: Poe se tomó muy en serio lo que describió como el auténtico espíritu periodístico, en parte porque los periódicos constituyeron su medio de vida, pero principalmente porque presentía que este medio llegaría a ser el más influyente de los estamentos de las letras. Fundar su propia revista le permitiría convertirse en el árbitro incuestionable de la intelectualidad de su país. Para su más reciente biógrafo, Peter Ackroyd, Poe tenía una visión instintiva de lo que podía atraer y mantener la atención de un público lector recién formado. Comprendía las virtudes del laconismo y de la unidad del efecto, se daba cuenta de la necesidad del sensacionalismo y de explotar las modas pasajeras. A lo largo de su vida a menudo fue tachado de mero revistero, pero esta actividad arriesgada y mal retribuida sería el detonante de su genio. En francés.
El poeta Charles Baudelaire sentía auténtica devoción por este autor. Ya en 1848, un año antes de la muerte de Poe, lo ponía por las nubes ante la publicación de su primer librito de cuentos en francés, comparándolo, como filósofo, con Diderot, Laclos, Hoffmann, Goethe, Jean-Paul, Maturin y Honoré de Balzac. En artículo posterior, ya muerto Poe, parece tratar de disculparlo por sus vicios. Para ser del todo justo, debe achacarse una parte de sus vicios, y particularmente el de su embriaguez, a la severa sociedad en la que le recluyó la providencia. Charles Baudelaire. Fotografía de Nadar. Y no le escatima elogios, iluminado y sabio. En una tierna dedicatoria de sus propias traducciones de Poe a la suegra de este, María Clem, declara que fue uno de los poetas más grandes de este siglo. En su trabajo de 1856 Edgar Allan Poe, su vida y sus obras, Baudelaire trata de imaginar el marco en que se produjo la tragedia del estadounidense, la lamentable tragedia la de la vida de Edgar Poe. Su muerte, desenlace terrible cuyo horror incrementa la trivialidad. Todos los documentos leídos me han llevado al conocimiento de que los Estados Unidos no fueron para Poe sino una vasta prisión que recorría con la agitación febril de un ser creado para respirar en un mundo más aromático que el de una gran barbarie iluminada con gas, y que su vida interior, espiritual, de poeta o incluso de borracho, no era sino un esfuerzo perpetuo por escapar a la influencia de esta antipática atmósfera. Despiadada dictadura la de la opinión en las sociedades democráticas, no imploréis de ella ni caridad, ni indulgencia. El poeta Stéphane Mallarmé, en carta de 1876 a la poetisa que fue novia de Poe, Sarah Ellen Whitman, manifestó: permita que le diga que alguien en París piensa en usted a menudo y se une a usted en la conservación de una profunda veneración respecto a ese genio que, probablemente, ha sido el dios intelectual de nuestro siglo. Gracias a la noble biografía del amigo de usted, Ingram, y al celo religioso con que Miss Rice se ha dedicado a la construcción de un monumento conmemorativo, hoy su figura ha sido reivindicada. Mallarmé dedicó a Poe un célebre soneto titulado La tumba de Edgar Allan Poe. Este se inicia, tal como en sí mismo al fin la eternidad lo cambia, / el poeta suscita con la espada desnuda / su siglo espantado por no haber sabido / que la muerte triunfaba en esa voz extraña. El arte poético desarrollado por Poe en su controvertida filosofía de la composición, tiene su mejor continuador en el poeta Paul Valéry, gran valedor también de Eureka. Valéry, ya en su juventud, en carta a Mallarmé, reconoció: tengo en alta estima las teorías de Poe, aprendidas de modo tan profundo como insidioso, creo en la omnipotencia del ritmo y en especial en la frase sugerente. El bostoniano, por otra parte, aportó al romanticismo del siglo XIX una nueva disciplina estética. Valéry describe admirablemente el talento de Poe y su relación con Baudelaire en su ensayo, Situación de Baudelaire, el demonio de la lucidez, el genio del análisis, y el inventor de las combinaciones más nuevas y más seductoras de la lógica con la imaginación, del misticismo con el cálculo, el psicólogo de la excepción, el ingeniero literario que profundiza y utiliza todos los recursos del arte, se le revelan, a Baudelaire, en Edgar Poe y lo maravillan. Tantas visiones originales y promesas extraordinarias lo fascinan. Con ello su talento se transforma, su destino se modifica magníficamente. Para Valéry, el estadounidense dominaba todo el campo de su actividad, por tanto no puede sorprender que haya brindado los primeros y más atrapantes ejemplos del cuento. En español. Jorge Luis Borges escribió en 1949, en La neurosis, como en otras desdichas, podemos ver un artificio del individuo para lograr un fin. La neurosis de Poe le habría servido para renovar el cuento fantástico, para multiplicar las formas literarias del horror. También cabría decir que Poe sacrificó la vida a la obra, el destino mortal al destino póstumo. Poe indisolublemente pertenece a la historia de las letras occidentales, que no se comprende sin él. También, y esto es más importante y más íntimo, pertenece a lo intemporal y a lo eterno, por algún verso y por muchas páginas incomparables. De estas yo destacaría las últimas del relato de Arthur Gordon Pym de Nantucket, que es una sistemática pesadilla cuyo tema secreto es el color blanco. Entre sus relatos, destaca Borges, La verdad sobre el caso del señor Valdemar, Un descenso al maelstrom, El pozo y el péndulo, manuscrito encontrado en una botella, y El hombre de la multitud. El escritor argentino dedicó un soneto a Poe, que se abre, pompas del mármol, negra anatomía / que ultrajan los gusanos sepulcrales, / del triunfo de la muerte los glaciales / símbolos congregó. No los temía. Rubén Darío, en su libro Los raros, calificó a Poe de príncipe de los poetas malditos.
Añadió, la influencia de Poe en el arte universal ha sido suficientemente honda y trascendente para que su nombre y su obra sean a la continua recordados. Desde su muerte acá, no hay año casi en que, ya en el libro o en la revista, no se ocupen del excelso poeta americano, críticos, ensayistas y poetas. La obra de Ingram iluminó la vida del hombre, nada puede aumentar la gloria del soñador maravilloso. Carlos Obligado explica las muchas antipatías que despertó, por su crítica sagaz y mordiente, por el amoralismo de su arte, por sus inconcebibles blasfemias contra la democracia y contra su inteligente dogma consubstancial de que cualquier tiempo futuro será mejor. Poe transmitió un timbre peculiar y hasta normas constructivas a la poesía intelectual y densa de significación que culmina en la hora presente. Uno de los grandes conocedores del autor, Julio Cortázar, subraya en la obra del bostoniano un rasgo esencial, de la totalidad de elementos que integran su obra, sea poesía, sean cuentos, la noción de anormalidad se destaca con violencia. A veces es un idealismo angélico, una visión asexual de mujeres radiantes y benéficas, a veces esas mismas mujeres incitan al entierro en vida o a la profanación de una tumba, y el halo angélico se cambia por una aura de misterio, de enfermedad fatal, de revelación inexpresable, a veces hay un festín de caníbales en un barco a la deriva, un globo que atraviesa el Atlántico en 5 días, o la llegada a la luna después de asombrosas experiencias. Pero nada, diurno o nocturno, feliz o desgraciado, es normal en el sentido corriente, que incluso aplicamos a las anormalidades vulgares que nos rodean y nos dominan y que ya casi no consideramos como tales. Lo anormal, en Poe, pertenece siempre a la gran especie. Martín de Riquer y José María Valverde escriben, Poe, en su Matemática Tiniebla, ha cantado Neruda, expresando ese singular pero esencial contraste de la frialdad analítica de su reflexión con su fondo de misterio, unidas ambas cosas en una sola sugestión, la exactitud, contemplada en un vacío, acaba teniendo carácter de horror mágico. Recuerdan asimismo el testimonio de admiración de Antonio Machado, para quien Poe se sale del romanticismo, por su conciencia de efemeridad, y porque prescinde de mensajes metafísicos y de tendencias místicas para atender solo al funcionamiento intrínseco de la poesía, preludia, pues, el art pour el art y la objetividad literaria. Y la sentencia del poeta sevillano, el 19º se caracterizó por ser el siglo lírico que acentuó con un adverbio temporal su mejor poema, en referencia al «nunca más» de El Cuervo. Es muy conocida la adscripción poeana del uruguayo Horacio Quiroga. En el Decálogo del perfecto cuentista, de este autor, el primer mandamiento reza lo siguiente: cree en un maestro, Poe, Maupassant, Kipling, Chekhov, como en Dios mismo. Sobre la llamativa diversidad artística del autor, Domingo Santos señala, la variada obra de Poe no puede considerarse de forma desgajada. Es, quizá, una de las obras más coherentes que hayan salido jamás de la pluma de un solo hombre, quizá porque refleja, como pocas veces haya reflejado en otras ocasiones, la personalidad de su autor. Según Mauro Armiño, este autor dignificó el cuento frente a la novela. Poe fija de forma rigurosa y clara bases que permiten diferenciar un cuento de cualquier otra forma genérica. No estamos ante cuentos bien escritos, entendiendo por ello una caramelada literatura ornamental y vacua, sino ante cuentos escritos para que el lector quede sometido al dominio del autor. El historiador del terror Rafael Llopis matizó sobre Poe, en virtud de esa dialéctica del arte, que torna mayoritario lo que fue minoritario un día, y minoritario lo mayoritario, Poe se ha convertido en el símbolo mismo del cuento de terror. Sin embargo, es injusto encasillarle en este género literario, del cual desborda por todos lados. Poe fue ante todo, como él mismo decía, un poeta que hizo poesía del terror, que acaso sea la primera y más pura de las poesías. Edgar Allan Poe fue un escritor estadounidense nacido el 19 de enero de 1809 en Boston, Massachusetts. Su vida estuvo marcada por la tragedia y la adversidad. Quedó huérfano a temprana edad y fue adoptado por John Allan, un comerciante adinerado, aunque su relación con él fue tumultuosa. Poe estudió en la Universidad de Virginia, pero su relación con Allan se deterioró, y se vio obligado a abandonar sus estudios debido a problemas financieros. A lo largo de su vida, Poe enfrentó desafíos económicos y luchó por establecerse como escritor. Se destacó en diversos géneros, incluyendo poesía, cuentos y crítica literaria. Su obra maestra, El Cuervo, publicada en 1845, le otorgó reconocimiento y éxito, aunque no siempre se tradujo en estabilidad financiera. Poe tuvo una vida personal difícil, marcada por la enfermedad y la muerte de su esposa Virginia Clem. Su relación con la muerte, la obsesión con lo macabro y lo gótico, se reflejaron en muchas de sus obras. A lo largo de su carrera, Poe trabajó en diversas publicaciones y tuvo periodos de reconocimiento,
pero también enfrentó críticas y dificultades financieras. Falleció el 7 de octubre de 1849 a la edad de 40 años en circunstancias aún hoy en día no completamente esclarecidas. A pesar de las luchas y las tragedias en su vida, Edgar Allan Poe dejó un legado duradero en la literatura, siendo reconocido como uno de los maestros del género macabro y precursor de la literatura de misterio y detective. Su influencia perdura, y su obra sigue siendo objeto de estudio y admiración en todo el mundo. Edgar Allan Poe, un genio atormentado por las sombras de la tragedia y obsesionado con los límites de lo macabro, dejó un legado literario que trasciende el tiempo. A través de sus palabras, exploró las profundidades de la psique humana, tejiendo narrativas que oscilan entre la belleza y el horror. Su pluma, como la de un oscuro alquimista, transformó el sufrimiento personal en obras maestras que resuenan con la eternidad. En la penumbra de sus relatos, Poe esculpió una geografía única de la imaginación, explorando los rincones más oscuros de la mente y desafiando las convenciones literarias de su época. Su maestría en el arte del terror y la narrativa breve dejó una impronta imborrable en la literatura, inspirando a generaciones de escritores y cautivando a aquellos que se aventuran en las profundidades del misterio. A pesar de su propia tragedia personal, Poe se convirtió en un arquitecto de la inmortalidad literaria. Sus personajes atormentados, sus poemas melancólicos y sus relatos de suspense han resistido la prueba del tiempo, continuando su danza macabra en la mente de quienes buscan el equilibrio entre la luz y la oscuridad en la expresión artística. Así, en el firmamento literario, la estrella de Edgar Allan Poe brilla con intensidad, iluminando los pasillos sombríos de la imaginación humana y recordándonos que, incluso en la penumbra, la genialidad puede florecer. Su legado persiste, como un cuervo nocturno, en el vasto cielo de la literatura, invitándonos a explorar los misterios más profundos de nuestra propia existencia.